Buenas tardes, este es Francisco Larios de Revista Abril. Eh, Hoy tenemos el gusto de tener aquí en la revista a Ariel Sotelo, eh, miembro de la Unidad Nacional y activista estudiantil desde hace un buen tiempo. Bienvenido, Ariel, y muchas gracias por acceder a la entrevista. Muchas gracias a vos, Francisco, por invitarme a este espacio que es de vital importancia, pues, para mantener informada a la ciudadanía y, pues, también para hablar un poco sobre la coyuntura y sobre el espacio de los jóvenes y nuestra incidencia. De suma importancia. Eh, Quisiera que te tomaras un minuto para presentarte, para explicarnos un poco cuál es tu rol en este momento, e incluso tomarte un momento para explicar de dónde has venido, cómo es que has llegado a esta posición, a este momento, a esta responsabilidad. Bueno, mira, empezando te empiezo diciendo, pues, que soy originario del Viejo Chinandega, un municipio en el occidente del país. Eh, Desde chavalo, pues, siempre me interesó el tema de la política y estuve organizado desde la sociedad civil. Eh, Nunca milité en un partido político, nunca fue mi visión, honestamente. Eh, pues cuando la protesta de abril empezó, el tema de la autonomía universitaria siempre me había resonado en la cabeza, pues, porque venía de un conflicto bien serio con el CUM, que es el Centro Universitario de la Universidad Nacional en León, que literalmente son el brazo político del Frente Sandinista, y siempre se me catalogó por tener ideas contrarias al mismo, al manejo que llevaban estos muchachos dentro de la universidad. Entonces había una lucha que se había empezado en ese trayecto. Despidieron algunos maestros afines a no afines a mi persona, sino que eran literalmente mentores para mí. Y eso fue todo un conflicto. Cuando la protesta de abril empezó, yo me sumo como un autoconvocado más y me traslado a mi municipio, El Viejo, donde empiezo un movimiento pequeño, como empezamos muchas personas. Puedo decirte que en más de 80 municipios del país hubo movimiento y empezamos un movimiento pequeño que luego fue creciendo. Luego de eso siempre colaboré desde mis posibilidades con el movimiento que se formó en mi facultad, que era Humanidades, y en la medida de lo posible fui apoyando. Luego ¿Qué estabas estudiando? estudiaba comunicación social, yo estaba en mi proceso de tesis ya, pues a la actualidad no puedo volver a la universidad. ¿Te expulsaron? Literalmente es una expulsión de facto porque no me permiten entrar a los recintos. Entonces, ahí empezó todo ese movimiento, el movimiento estudiantil, me incorporé a ello y luego fui tomando más responsabilidades en el movimiento, lo que pues significó dedicarle mi tiempo completo a este proceso. El 4 de enero se me eligió Consejo Político de la Unidad Nacional, pues un momento que es importante para mi vida, pues. De Y este año desde entonces, 2020. 2020, así mismo, pero había tenido un trabajo ya territorial y un trabajo desde el movimiento estudiantil y eso creo que fue tomado muy en cuenta por la Asamblea de la Unidad Nacional y pues ahora mismo estoy trabajando desde el sector estudiantil tratando de darle forma a esto que nosotros conocemos como sector estudiantil y juvenil de la Unidad Nacional. Y también ahora soy delegado de la Unidad Nacional en el Comité Nacional de la Coalición. Perfecto. ¿Tenés problemas de seguridad en Nicaragua evidentes? Mira, yo creo que el problema de seguridad, te lo diría, lo vimos todos los nicaragüenses. En este país no hay nada seguro para nadie, pero especialmente para los activistas como mi persona o como muchos activistas que vemos en este país. Las amenazas siempre son constantes. Eh, Nosotros como activistas hemos recibido golpes de parte de la policía, hemos recibido una serie de amenazas, incluso
a nuestra familia, de la cual nos hemos desvinculado por protegerlos literalmente, y hemos salido de nuestras casas. Yo tengo 2 años de no estar en mi casa, y, y precisamente pues las amenazas no han cesado. Te hago una pregunta. Dadas las circunstancias de militarización de las universidades, ¿ustedes están en capacidad de hacer trabajo organizativo dentro de los centros de estudio? Mira, yo te quiero comentar, cuando la desobediencia estudiantil fue un llamado de la comunidad universitaria, muchas personas, estudiantes, desertaron de las universidades en protesta a lo que estaba pasando al interno. Estas personas no pudieron volver a las universidades, y el músculo de los estudiantes, en ese sentido, pues no disminuyó, sino tuvo menos incidencia. Pero en la actualidad estamos tratando de volver a volver a tener ese músculo. El miedo de los chavalos es increíble. Te dicen, yo tengo miedo de pertenecer a estas cosas. Sin embargo, se está haciendo un trabajo silencioso dentro de las universidades. Chavalos que están trabajando por debajo, literalmente, porque el CUBUM y UNEN es atroz, literalmente. Si te descubren en una movida, te expulsan de la universidad. Pero ustedes no tienen, digamos, expectativas o esperanzas de retomar el activismo vía toma del CUM, por ejemplo, porque eso requeriría una cierta libertad electoral dentro de los centros de estudio, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión acerca de cómo resucitar el movimiento estudiantil dentro de las universidades? Mira, nosotros definitivamente desde nuestras células estamos tratando de crecer, y cuando te digo estamos tratando de crecer silenciosamente, porque estamos haciendo un trabajo en la universidad. Porque no todo puede ser expuesto en las cámaras. No te puedo venir a decir, tenemos 80 chavalos organizados. Obviamente que no, esa no es mi pregunta, ¿no? Pero el trabajo que se está haciendo es silencioso. Estamos tratando de volver a las universidades y de cimentar las bases para poder impulsar, pues, todos estos procesos que se vienen, pues, que obviamente van a ser de suma importancia para los nicaragüenses, y eso lo tenemos claro como movimiento estudiantil. Por ejemplo, en este momento estamos tratando de incorporar más chavalos que tengan un perfil bajo, le decimos nosotros. Entonces nosotros nos dividimos entre los que tenemos perfil alto y los que tienen un perfil bajo, que son los que hacen el trabajo en los recintos. Es curioso esto, porque es como parte de los ciclos de Nicaragua, ¿no? Que ustedes que brotaron espontáneamente como un movimiento abierto y público han tenido que regresar a una tradición de trabajo clandestino. Literalmente es un trabajo clandestino lo que se hace. Mira, por ejemplo, en León, que es sumamente difícil, del movimiento que yo vengo, es sumamente difícil poder organizarte. Ya vos has visto lo que ha pasado incluso con personas de la empresa privada, que uno creería que habría un poco de respeto ahí. Y pues hemos tomado las vías más clandestinas de podernos organizar en espacios no públicos, pues, sino en espacios donde tenemos un mínimo de seguridad con nuestros chavalos y chavalas que están en los recintos. Ahora el tema COVID pues vino a ponerle un punto también, un punto y aparte a esta historia de Nicaragua, y principalmente en el tema de la organización como unidad. Ahora te hablo como unidad. Nos estábamos organizando y nos seguimos organizando en el territorio, pero nos ha tocado cambiar la dinámica. Ya no nos estamos organizando presencialmente. Hemos decidido tomar la vía de organizarnos con herramientas, a través de herramientas digitales, pues, como el Zoom, y otro tipo de herramientas, pues, que lo digital ha puesto a nuestra disposición. Ya, una pregunta que no me queda claro todavía es si, bueno, las diferentes organizaciones, la tuya es la CUT, ¿no? Sí, mira, Es otra organización base, pero hay
aún y está otras organizaciones. ¿Qué puntos de contacto tienen? ¿Qué discrepancias tienen? ¿Tienen visiones diferentes del país? Dame un poquito el mapa de eso. Mira, mi organización base es el Movimiento Estudiantil de León, lo que representó el Movimiento Estudiantil de León para este país. Pero mi movimiento pertenece a la CUT, pues, y somos parte de los pilares que sostiene esta organización. Y la CUT misma pertenece al sector estudiantil de la UNID. Estos grupos estudiantiles más afines a la visión y misión de la unidad, también tenemos cierta independencia. Lo que me preguntas sobre cuáles son nuestros conflictos con los jóvenes y estudiantes de la Alianza Cívica. Mira, yo siempre he dicho que esto honestamente a mí lo de los conflictos no me va. A mí me parece que este tipo de cosas se resuelven hablando. Y te hablo de la CUT como tal. Nosotros tenemos una visión 100%, por decírtelo así, estudiantil. Nosotros creemos en el rescate de la autonomía universitaria. Nuestro trabajo y nuestra agenda va a estar centrada en este tema de poder retornar a las universidades a través de un plan, de poder devolverle a la universidad la autonomía universitaria, de poder devolverle elementos a la universidad como la libertad de cátedra y todo ese tema. Nuestra visión va centrada a eso, pero al tema estudiantil. ¿Y qué lo separa entonces de las organizaciones que no son la CUT? Porque yo no digo que uno deba dejarse derrotar por el conflicto. Tenés razón en que hay que conversarlo. Sin embargo, hay que conocerlo primero. Y yo creo que es de utilidad pública saber pues, cuáles son realmente las diferencias, porque así se puede pensar en cuáles son las posibilidades y cuáles son las soluciones. Pero es que, mira, Francisco, el tema no es ni siquiera la diferencia, porque yo lo concibo, y en mi organización también se concibe que los chavalos de aún tengan un carácter más juvenil, pues más enfocado al tema de juventud y al tema de organización política, y que tengan unas visiones bien marcadas. Eso lo podemos entender. Es más, yo no entiendo ni por qué debemos ser enemigos. Al final estamos en una misma lucha. Pero lo son. Yo creo que no hay motivos para tal separación. Aquí lo que debe existir y lo que no ha existido, uno, es comunicación. Dos, voluntad política para dialogar. O sea, me estás describiendo una situación en la que hay realmente una desunión marcada, porque si no hay voluntad política y si no hay comunicación, quiere decir que hay un conflicto profundo. Yo lo que quiero es entender, no para atizar, quiero entender cuál es la base realmente de eso que me estás describiendo, que parece ser una separación con mucha distancia. Quisiera entender a qué se debe. Yo no le llamaría separación con mucha distancia. Fíjate, yo creo que lo que nos hace falta es poder sentarnos todos a dialogar, sinceramente. Y te lo expreso de esa forma porque para nosotros no hay ningún problema de poder hablar. Yo no tengo problema. Yo lo que quisiera, la pregunta, a ver si le llegamos a esto, es, ¿se van a sentar a dialogar sobre qué? ¿Cuál es el tema que necesita esa conversación? Bueno, ver qué vamos a hacer nosotros de aquí en adelante. Nosotros nos toca asumir este país como jóvenes, nos toca asumir responsabilidades, por ejemplo, a la CUT le toca asumir el tema, cree, o no le toca, sino se visiona asumiendo el tema estudiantil. Bueno, hablemos del tema estudiantil. Aún el sector de la alianza cree que se puede enfocar más en juventud. Hablemos, tratemos de acercar posiciones. Y aquí lo que no hay, Francisco, no hemos tratado de acercar esas posiciones. Bueno, todavía no me ha respondido cuáles son esas posiciones diferentes. Esa es mi pregunta.
Te lo estoy respondiendo, no sé si me logras entender. Hay un sector, tiene una visión más de autonomía universitaria, más de una lucha social, más de poder defender posturas cercanas a la ciudadanía, como, como por ejemplo el tema de los obreros, por ejemplo, en Nicaragua, el tema estudiantil, mientras hay otro grupo que tiene una visión más de asumir un rol político, por ejemplo, en este país, que no está mal. Nosotros no ¿A hemos, a qué le llamas un rol político? nosotros no hemos, nosotros no hemos criticado esa parte a poder participar en todos estos procesos que se vienen en este país. Que no está mal, pues nosotros. Pero discúlpame, pero a qué procesos te referís? Quisiera que me hablaras un poquito más claro en ese sentido. ¿Cuáles son los procesos políticos a los que te referís que aparentemente los muchachos que no están en la CUT se inclinan a involucrarse más que ustedes? ¿Cuáles son esos procesos? Mira, como te he dicho, nosotros como coordinadora y también como sector, eh, creemos en estos procesos de las luchas sociales y de poder defender todo esto. Yo ¿Ellos no no? quiero decir, y yo no quiero decir, Los muchachos de aún no creen en eso. yo creo que tenés que preguntárselo a ellos. Nosotros No, te estoy no, te lo respondiendo. pregunto porque me estás estableciendo una diferencia. Yo quiero entender, pues, cuál es la diferencia desde tu perspectiva. Por supuesto, te estoy diciendo que ellos tienen una visión un tanto distinta a la de nosotros, con otros métodos distintos. Pues que eso tendríamos que explorarlo con ellos, preguntárselo a ellos, cómo ven el proceso de transición en este país. Pues. ¿Y cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros lo vemos desde la lucha ciudadana, separado de las élites políticas en este país y económicas, y, y nosotros vemos una transición que sea democrática, con una participación ciudadana en niveles máximos, por ejemplo, con reformas electorales que te garanticen a los nicaragüenses eh, al máximo estabilidad en el proceso electoral, por ejemplo, eh, y, con una, y con una serie de, de, de argumentos que tienen que existir o de condiciones que tienen que existir para una verdadera transición democrática. Bueno, me acabas de decir que ustedes prefieren o que se inclinan por, digamos, un proceso separado de las élites. Eh, Sin embargo, ustedes están en una organización que no solo incluye a la antigua élite sandinista norteguista, sino que sorprendentemente diríamos, incluye al Partido Liberal Constitucionalista y otros grupos zancudos. Ustedes están ahí, ustedes no pueden decir nos estamos separados de las élites cuando son parte constituyente de ese movimiento. Mira, ahí está también la alianza cívica, está la unidad, Pero están todos. está el PLC y está la antigua élite sandinista y me estás diciendo que ustedes quieren un proceso separado de las élites. Francisco, nosotros hemos sido críticos a todas esas élites que están ahí. Pero están Nosotros ahí. entendemos este proceso como un proceso de unión, pero yo no he dejado, la CUT no ha dejado de criticar a los pactistas, por ejemplo. La CUT no ha dejado de criticar el proceso revolucionario de los 80 que se dio de forma bien convulsa y le costó a los nicaragüenses 30.000 nicaragüenses. Nosotros en nuestro discurso no hemos negado ninguna de esas cosas que las vamos a seguir señalando. Vamos a seguirle diciendo a los políticos lo que no les gusta, pues estén o no estén en la mesa. Sin embargo, una cosa es decirle en un discurso y otra cosa es actuar en coherencia o en congruencia con ese discurso, porque me estás diciendo nosotros criticamos a los pactistas y criticamos pues a los ex sandinistas,
Pero en la práctica lo que ustedes están haciendo es lo que desde un inicio las élites han decidido hacer en Nicaragua, que es someterlo todo a un proceso de elecciones con Ortega. Y por mucho que ustedes digan lo contrario, ustedes están ahí, ustedes están al lado del Partido Liberal Constitucionalista, al lado de un montón de políticos zancudos, siguiendo la estrategia que de hecho fue la estrategia preferida y escogida por Ortega cuando empezó la crisis. Yo puedo decir que estoy en contra, pero si yo sigo participando, estoy implícitamente contradiciendo mi discurso. Entonces vos como Francisco planteas que nos vayamos de ahí. No, yo te estoy preguntando a vos si ves el conflicto que hay entre el discurso y la práctica. Sí, a ver, yo quiero que entendas que aquí estamos en un proceso de unión donde tenemos que entender que todos somos diferentes, que todos tenemos procesos distintos y que en medio de nuestras diferencias, por encima de estas diferencias debe estar Nicaragua. Y por encima, ¿Eso se lo has planteado a la cúpula del Partido Liberal Constitucionalista? Nosotros le hemos planteado a los partidos políticos. ¿Al Partido Liberal Constitucionalista se lo has planteado eso? Les hemos planteado que deben dejar el fantasma de Arnoldo Alemán, por ejemplo. Les hemos planteado que para que los partidos vuelvan a tener credibilidad en este país, deben pasar por un proceso de reestructuración o mostrarle a los nicaragüenses una ruta de democratización interna a lo interno de sus partidos, del partido político como tal, y poder leer nuestros comunicados. Ahí lo decimos específicamente. Pero, de nuevo, la realidad es que ustedes están sentados al lado del Partido Liberal Constitucionalista. El Partido Liberal Constitucionalista está en el gobierno de Ortega y está en la oposición, y eso lo han facilitado. Pero es que está siendo subjetivo. También estamos sentados al lado del movimiento campesino. No sé por qué no lo ve. Yo sé que están sentados al lado del movimiento campesino, pero lo que yo quiero que me explique es... Bueno, estás haciendo una situación como periodista, plantándome al lado de alguien que sabes que es incómodo, pero no planteas al lado de bueno, yo te hago las preguntas. En su momento, yo te preguntaré tal vez por el movimiento campesino, pero las preguntas son preguntas ciudadanas, permíteme, son preguntas ciudadanas que la gente se hace y como necesitan respuestas, la respuesta evasiva es cambiar el tema. Yo quiero una respuesta al asunto del Partido Liberal Constitucionalista, porque este es el tema. El Partido Liberal, y decime si es incorrecto, el Partido Liberal Constitucionalista es parte del gobierno de Nicaragua, está en la estructura dictatorial, tiene, según diferentes estimados, más de 270 altos cargos recibiendo cheques, tiene todo tipo de funcionarios, ha sido constructor y cómplice de la dictadura, y se ha creado una situación que realmente es difícil de entender para mucha gente, en la cual un partido que es catalogado por corrupto, zancudo y cómplice, creador de la dictadura, está en el gobierno y ustedes además lo aceptan como líder en el movimiento que ustedes construyen de oposición. ¿Cómo se explica eso? Un momento. Mira, cuando nosotros y retrocedo un poquito porque esto tengo como argumentártelo. Cuando nosotros nos pidieron o nos dijeron en la coalición deben haber partidos políticos, te puedo mostrar con minuto en mano que el movimiento estudiantil que está aglomerado en el sector estudiantil de la unidad se puso en contra inmediatamente a que hubiesen partidos políticos. ¿Pero aceptaron? Oh, no. Perdimos la votación, que es distinto. Pero nosotros lo dijimos y lo mencionamos con todas las letras. Y hubo una organización que en ese entonces era miembro de la Unidad Nacional y era quien defendía que estuvieran partidos políticos. O sea que los principios se votan también. Y la unidad lo dice en su comunicado. Ariel, los principios se votan. ¿Y qué pasa si ahora con la acumulación de partidos zancudos
la mayoría vota por un pacto con Ortega, hipotéticamente. ¿Ustedes, como gana la mayoría, lo aceptan? Nos retiramos. Nosotros no vamos a aceptar un Es decir, que para ustedes la participación del Partido Liberal Constitucionalista y otros zancudos que todavía están en el gobierno de Ortega, que todavía están, para ustedes eso no es suficiente para sentirse en la obligación de separarse de la unidad. No es una cuestión que para ustedes comprometa sus principios. Para nosotros el Código de Ética de la Coalición Nacional debe resolver todos estos conflictos con el PLC. ¿Cuáles ha resuelto hasta la fecha? Porque que yo sepa, los empleados, ¿cuáles ha resuelto? Por ejemplo, todos los altos funcionarios del PLC siguen en el gobierno, desde la Contraloría hasta la Corte Suprema. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Y qué pasa si el PLC les dice, olvídense, nosotros no nos vamos, vamos a seguir a la vez en el gobierno y en la oposición? Mira, yo te tengo que decir que el PLC tiene que mostrar muestras de ruptura con el régimen, y eso lo dijimos desde un principio. ¿Y cuánto tiempo están dispuestos a esperar ustedes? Mira, en este momento el tiempo es valioso. Yo creo que esto tiene que ser una decisión a lo interno del Comité Nacional. ¿De qué Comité Nacional? Perdón, de la coalición. De la coalición. No, pero ¿cuál es la decisión de ustedes como movimiento estudiantil, como unidad nacional? Porque ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. A ustedes no les puede ordenar la coalición nacional qué es lo que pueden aceptar por principio o no. Eso es una decisión de la Asamblea Ciudadana, de la Unidad Nacional. Y nosotros estamos en proceso de consulta, pues. ¿Ya se reunieron para decidir si aceptan continuar con los partidos zancudos que incluso continúan en el gobierno? Bueno, eso es un proceso que se tiene que llevar a lo interno de la Unidad Nacional a través de su asamblea ciudadana, pues. ¿Cuándo es eso? Bueno, yo no te puedo dar una fecha, pues, porque me parece que esos son los propios procesos de la Unidad Nacional, y es la unidad quien decide en qué momento entrar o en qué momento retirarse. ¿Y ustedes, en la decisión de ustedes, no tiene ningún impacto el problema que eso causa para ustedes entre la ciudadanía? Porque la inmensa mayoría de la población ha perdido el respeto por ustedes. Lo ves en todos los estudios de opinión y en las respuestas anecdóticas que existen. Permíteme, la unidad nacional como tal tiene un puntaje bajísimo entre la gente, y en parte es que los asocian ya con unos juegos políticos que involucran a una montaña de gente corrupta que más bien la gente ve como responsable. No me vas a decir que la opinión pública no es un problema para ustedes y que ustedes van a decidir cuando ustedes quieran nada más. Porque entonces hay un rompimiento, ¿no? Si ustedes quieren representar a parte de la ciudadanía, ustedes no pueden decir, ese es un asunto interno, nosotros lo vamos a hacer cuando queramos. Te estoy diciendo que la unidad sigue su proceso y toma en cuenta mucho la opinión de la ciudadanía. Y si la ciudadanía está opinando esto, te aseguro que el tema de discusión está dentro de la Asamblea Ciudadana de la Unidad. Pero está el tema en discusión en este momento. ¿O no se ha convocado a la Asamblea? La Unidad está discutiendo todos los temas, todos los escenarios. Estamos hablando incluso de todos los escenarios posibles en este momento. No tenemos una ruta electorera como muchos periodistas o opinólogos quieren decir en contra de la Unidad Nacional. Conocer lo interno de la Unidad Nacional es distinto. Incluso estamos trabajando en este tema de los escenarios, que es un trabajo que llevamos bien adelantado, tengo que decir. Bueno, mira, me gustaría que habláramos de esto de la estrategia, pero me preocupa un poco la continua separación de interno versus externo, porque si ustedes son representantes ciudadanos, no pueden llevarse estos temas a un lugar oscuro que se llama interno, ignorando las preocupaciones ciudadanas, y como diciendo, bueno, este grupo privilegiado de personas
es la que va a decidir y ustedes tienen que aceptar o no. Estos son temas gravísimos y no los pueden llevar ustedes mes tras mes, tras mes, tras mes, porque ya llevamos en este asunto más de 2 años. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente en el exilio, hay muchos muertos, hay muchos presos. Y lo que la gente observa es que hay una burocratización que puede llevar todos estos temas a paso lento y que no toman decisiones de principio, ¿no? Que se van adhiriendo a todo el plan de elecciones con Ortega. Ustedes hasta la fecha lo que han hecho es acompañar a todos los que desde un inicio querían ese proceso. Y eso la gente lo ve. O sea, yo no te estoy diciendo, yo no vengo aquí a molestar a Ariel o a insultar a Ariel, no, yo te estoy transmitiendo lo que nosotros vemos y que seguramente muchos de ustedes ven y a lo que ustedes deberían responder como representantes ciudadanos. ¿Me equivoco? Sí, yo creo que vos estás metiendo tu juicio, definitivamente. A mí eso me queda claro, pero no me molesta eso. Al contrario, me parece que la estrategia de la Unidad Nacional está centrada en poder explorar todos los escenarios posibles en el país. Nosotros también consideramos el tema de un levantamiento igual al del 2018, pues, por ejemplo. Nosotros no estamos amarrados a la ruta electoral como se pretende y decretar en los medios de comunicación o por los opinólogos, como te digo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos explorando todas las posibilidades, Francisco, y pues es nuestro trabajo hacerlo y pues podés entrevistar a otras personas de la Unidad Nacional y te van a decir esto mismo que te estoy diciendo, que tenemos un trabajo hecho de poder explorar otras rutas o otras rutas que no sean electorales. Yo hasta la fecha, cada vez que converso con gente de la unidad y gente de la coalición en general, lo que me dicen es, número uno, elecciones en el 2021 con Ortega. E incluso muchos dicen con o sin reformas. Y muy en segundo o tercer lugar dicen y otros escenarios, pero hasta la fecha, en la práctica, lo que ustedes están haciendo es trabajando en función de una elección en el 2021. ¿Me equivoco? Nosotros estamos en un proyecto que explore esa opción de las elecciones. Estamos apostando a un proyecto donde pues hay una cantidad de actores diversos que en parte le apuestan a las elecciones. Pero hay un punto... Sí, pero discúlpame, ¿qué quiere decir explorar? ¿Qué quiere decir explorar en este contexto? Hay un punto cumbre, déjame terminar. Hay un punto cumbre en esto, que es un punto donde nosotros, las reformas electorales van a determinar si la Unidad Nacional como organización va o no va a unas elecciones. Y si no va, tenemos preparada otra ruta. Entonces, en ese punto tiene que llegar, si no hay unas reformas que garanticen máximamente transparencia en ese proceso, si no lo hay, no vamos. A nosotros no se nos cae la baba por ir a unas elecciones. Nosotros queremos salir de Ortega. Y ir a unas elecciones con Ortega, bueno, a ver, ¿cómo quitamos a Ortega? Si la insurrección popular de abril 2018 lo hizo tambalear y no pudo salir, pues. Y esa insurrección nos costó a nosotros, a los que hoy estamos aquí. En otras palabras, lo que me estás diciendo es que ustedes consideran posible irse a unas elecciones con Ortega, que Ortega pierda esas elecciones y que diga, está bien, perdí las elecciones, entrego el poder real y luego entramos a una democracia, Ortega se aparta y evidentemente se somete a la justicia por los crímenes de lesa humanidad voluntariamente. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Está más que claro que Ortega no va a querer perder el poder de ninguna forma. Pero en abril 18, te digo como joven,
¿qué esperanza tenía yo? Yo no estoy hablando de abril 18, yo estoy hablando del proyecto de elecciones. Yo quiero que me expliques si es verdad que cuando uno dice, si uno dice, voy a ir a elecciones con Ortega en noviembre del 2021, para salir, como un medio para salir de la dictadura, eso implica que uno cree que si Ortega pierde las elecciones, va a reconocer el resultado y entregar verdaderamente el poder, lo cual implicaría que tendría que entregarse a la justicia porque hay acusaciones pendientes. Si uno cree eso, uno está legítimamente, digamos, en la razón para ir a elecciones. ¿Eso es lo que ustedes creen? Mira, para que Ortega salga del poder, no hay una vara mágica. Uno, eso quiero comenzarte diciendo, y espero que me dejes terminar. No hay una vara mágica. Dos, para que Ortega salga del poder, es un conjunto de cosas, de elementos que tienen que pasar alrededor de este proceso. Uno, más presión de la comunidad internacional, o sea, la presión externa. Dos, la presión interna, la movilización ciudadana, es de suma importancia. Tres, que en este país medianamente se puedan garantizar unas reformas electorales. Y es un conjunto de cosas, de presión a Ortega para hacerlo tambalear. Ortega es un muro que se cree impenetrable, pero la presión ciudadana ya demostró que puede hacer tambalear a Ortega. Entonces, si unimos la presión interna con la presión externa, eso nos puede dar resultados. Y no es simplemente, no es solamente una ruta electoral, como vos lo estás viendo, o como otros creen que maravillosamente la comunidad internacional va a venir a resolvernos el problema. Si nosotros también tenemos que aportar en resolver este problema. Sí, pero de todas formas, es que el problema aquí, Ariel, es que me estás describiendo el proceso de una manera muy nebulosa. Y el proceso tiene una lógica interna que hay que considerar realmente. ¿Por qué no basta con que me digas que si hay presión interna y presión interna se va a tambalear y se puede ir? Esas son declaraciones muy abstractas y nebulosas. Aquí tenés un problema fundamental, que es que Daniel Ortega y su clan, en alianza con un montón de gente, incluido gente que ahora está con ustedes en la coalición nacional, tiene el poder real, y que para Daniel Ortega y ese clan perder el poder real significa con toda probabilidad ir a la cárcel o peor. De eso yo creo que no queda ninguna duda, ¿no? De tal manera que a Daniel Ortega, dudo yo, que se le pueda convencer de que acepte una elección donde él sabe que tarde o temprano legítimamente va a ir a la cárcel. Eso es lo que proponen ustedes, una elección con Ortega. Pero el problema, que como te digo, es que una elección con Ortega tendrían ustedes que explicar cómo es que esa elección le arranca a él el verdadero poder, el poder real, cómo le quita a él paramilitares, enormes recursos financieros, la red de espionaje, cómo es que lo obliga a decir, bueno, está bien, tienen ustedes más votos que yo, me voy, entrego mis armas, entrego mi dinero, échenme preso. ¿Cómo es que ustedes piensan que eso puede hacerse? Mira, yo quiero empezar diciéndote en esta intervención que uno, nuestras reformas plantean la no reelección, pues, que no exista reelección, de tal forma que inhabilita a Ortega. Si eso no sucede, es un punto donde nosotros como oposición tenemos que decidir si participar o no en unas elecciones. Y ahí nos vas a poder criticar a gusto y en todo.
Y lo otro, del desarme de los paramilitares y el desarme de todas estas fuerzas que Ortega ha acumulado a su alrededor. Esto tiene que ser a través de presión internacional, tiene que ser a través de garantías que la comunidad internacional pueda quitarle a Ortega o hacer firmar a Ortega para su cumplimiento. Si no hay voluntad política, como no la ha tenido hasta hoy, no vamos a arriesgar a la ciudadanía a un proceso donde se enfrente a esto que vos estás diciendo. ¿Y qué te hace pensar que Daniel Ortega de repente va a cambiar y va a tener voluntad política? Mira, yo te digo, la presión ciudadana, la movilización ciudadana ha hecho tambalear a Ortega. Y no es que la Unidad Nacional creamos que esa es la bala de plata para derrotar a Ortega, pero esto, como te digo, es un conjunto de elementos o de cosas que tienen que estar alineadas para hacer mover a Ortega al poder. Estamos claros que Ortega no nos va a dar en bandeja de plata la administración del Estado. Estamos totalmente claros. No, la administración del Estado, discúlpame, la administración del Estado se las puede dar. El poder real es el que no le va a dar. La administración del Estado la cedió en 1990. 1990 nos lo vendieron como una solución, al igual que están ustedes vendiendo como solución el modelo de 1990. Y mira dónde estamos. O sea, sí que aquí hay que aprender de la historia. Este tipo de solución, con este tipo de grupos y de personas, no funcionó en 1990 y la hipótesis es que es aún más difícil que funcione hoy en día porque en aquel entonces no estaba la amenaza de juicios por crímenes de lesa humanidad. Mira, hay muchos procesos que tienen que avanzar y no tenemos por qué quedarnos estancados en la historia. 1990 solo es un referente de lo que pasó en ese momento y de cómo se dieron las cosas. Eso no significa que estemos atados a ese 1990. Hoy es 2020 y tenemos que cambiar el rumbo. ¿Cómo lo vas a cambiar si seguimos repitiendo los mismos errores? Y, a ver, solo si me dejas terminar. Sí. Mira, yo creo que verlo yo creo que hay que verlo desde otra visión. Yo creo que hay que verlo desde otros puntos de vista. Pues nosotros estamos en un proceso sumamente complejo, donde sabemos quién es quién y donde sabemos quiénes apostamos a cambios profundos, que también se le tiran piedras y viaturas a toda esta gente por estar en un espacio donde sabemos que hay gente no tan proba. Pero decirme que vamos a repetir la historia de 1990 es una concepción resignada. No, yo no te voy a, no te pido que le des un calificativo. Yo quisiera que me explicaras por qué es equivocado decir lo que te estoy diciendo acerca de la imposibilidad de que Ortega abandone el poder. Y déjame leerte la frase que quiero que evalúes, porque yo lo que quisiera es que me des un argumento, que me expliques cómo es que esto está equivocado. No me digas estás equivocado porque estás viendo al pasado. No, yo quiero que me expliques la lógica, el error de lógica, ¿verdad? Porque lo que yo te diría es que Ortega no puede darse el lujo de perder el poder real porque sería muerte o cárcel para él y su clan. Y que ese es el problema fundamental de la estrategia electoral con Ortega. Si eso se puede resolver, dame un argumento, dame una explicación. Explícanos dónde está nuestro error de percepción, de lógica. Mira, yo te he dicho una y otra vez que Ortega no está dispuesto a perder el poder. Nosotros tenemos que arrebatarle a Ortega el poder de cualquier forma. ¿Cómo se lo van a arrebatar? Yo ya te dije que a través de presión internacional, que es presión interna, a través de presión, a través de la presión externa, que es la presión internacional,
a través de la movilización ciudadana, a través de, de una serie de cosas que tienen que ocurrir como paros nacionales, por ejemplo, que puedan hacer mover a Ortega y ponerlo contra las cuerdas, literalmente. Los aliados de ustedes en la coalición nacional se han opuesto numerosas veces, especialmente en los momentos críticos, a los paros nacionales. Los aliados que ustedes tienen en la coalición nacional, los aliados que ustedes tienen en la coalición nacional obstaculizaron las sanciones internacionales, la presión internacional contra Ortega. Los aliados que ustedes tienen en la coalición nacional también obstaculizaron la movilización interna. De hecho, permitieron que ocurriera una enorme masacre y que se aplastara la insurrección de abril. Esos son los aliados que están en la coalición nacional. Por supuesto que debería haber una combinación de movilización interna y presiones internacionales, pero si el asunto que yo quiero que me expliquen ustedes es cómo ustedes llegan a eso a partir de las condiciones actuales. Porque lo que desde fuera se ve, desde fuera de la organización se ve, es una actividad partidaria, digamos, o una actividad electorera donde se organiza en función de elecciones, se habla nada más de elecciones, se habla de reformas electorales, pero ¿qué se está haciendo en términos, primero, de tener los aliados que van a apoyar la movilización doméstica y la presión internacional, porque los que están ahí han estado en contra? Y en segundo lugar, ¿cómo es que se levanta el perfil de la movilización ciudadana en vista de las condiciones altamente represivas? Pues yo quisiera que ustedes explicaran eso, en lugar de explicarme un escenario de elecciones, porque el escenario de elecciones no es lo que explica la movilización. Ok, ¿cómo hacemos la movilización ciudadana? Sí. Mira, nosotros desde la unidad estamos trabajando en el tema de organización territorial. Y el tema de organización territorial no es en función solo a lo que vos decís, es en función a otros planes estratégicos que tenemos como comunidad nacional. Y parte de eso es la movilización ciudadana. Nosotros estamos tratando de llegar a cada lugar, a los 153 municipios de este país, no con el objetivo solo de ir a unas elecciones, sino también de poder poner de poder incentivar a esta gente y hacer conciencia la importancia de la movilización ciudadana en este país. Pero la movilización ciudadana responsable en este momento, hacer en este momento una marcha, ya sabemos que no es posible, pero sí hemos hecho como ciudadanos otro tipo de movilización. Y esa movilización es, a la medida de lo posible, signos de resistencia en distintas partes del país. Entonces, también estamos preparándonos para el tema de la organización territorial como una estrategia para la movilización ciudadana. Bueno, una última pregunta, ¿verdad? Quiero leerte una frase y que me digas si la consideras falsa o verdadera, y si querés hacer algún comentario, pues lo haces luego. Procedo. La mediación o intervención extranjera nunca ha resuelto a favor del pueblo nicaragüense los problemas de Nicaragua, sino que ha resuelto temporalmente los conflictos entre los grupos dominantes de espalda al pueblo. ¿Eso es falso o verdadero en tu opinión? Eso es verdadero. ¿Qué te hace pensar entonces que en esta oportunidad la mediación o intervención extranjera va a resolver a favor del pueblo nicaragüense y no solamente resolver los conflictos entre los grupos dominantes? Yo te he planteado, y me voy a cansar de planteártelo, que esto no solo tiene que ser la mediación internacional, esto tiene que ser también esfuerzo de los nicaragüenses. Bueno, ¿tenés algo más que agregar, Ariel? No, para nada. Tranquilo. Bueno, muchísimas gracias. Entrevistamos a Ariel Sotelo de la UNAV. Mucho gusto, ha sido un placer. Te agradecemos mucho la comparecencia y buena suerte. Muchas gracias a vos, Francisco.